Lunes 30 de enero hemos iniciado la semana y es también un buen momento para que usted se informe a través de su espacio Frente Informativo. Víctor Sánchez le acompaña y junto a todo el equipo de comunicaciones del FMLN le damos la bienvenida a usted que nos sigue y nos visualiza a través de nuestras plataformas digitales o nos sintoniza por la frecuencia de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Usted ahora es parte de su espacio Frente Informativo. Comenzamos. Acontecer legislativo. Damos inicio con información que nos recuerda el legado de uno de los más grandes luchadores sociales de la historia de nuestro país. En esta emisión recordamos y rendimos homenaje a Shafiq Handal. Como es tradición, el 24 de enero de todos los años, la dirección y militancia del FMLN se dan cita en el cementerio Los Ilustres, frente al mausoleo del líder histórico Shafiq Handal. En esta ocasión, conmemoraron 17 años de su partida. El diputado Jaime Guevara recordó el importante legado de Shafiq a las nuevas generaciones. Uno de los líderes revolucionarios más destacados que ha tenido el pueblo salvadoreño, que trasciende no solamente aquí en El Salvador y en los pueblos, sino que también de nuestras fronteras patrias. Es visto como uno de los luchadores por la paz en este país. Fue uno de los que integró la comisión que negoció, puso esos elementos esenciales que dieron paso a los acuerdos de paz. Y hoy, pues, hace 17 años que él partió de este mundo, la militancia, esta generación, los funcionarios de izquierda, pues venimos a rendirle honor. Ángel Monge, miembro de la dirección política del FMLN, destacó el papel histórico que fungió Shafiq para la izquierda en el país. Shafiq era recordado, incluso reconocido por gente de derecha en nuestro país, por su temple, por su capacidad de diálogo, por su capacidad de ser práctico en las ideas que él promovía. Por su parte, el secretario general de la Juventud, Hazael Torres, recordó el espíritu internacionalista de Shafiq. Shafiq, un hombre de profundas convicciones, un hombre tenaz, un hombre con profundas convicciones, de un ejemplo inquebrantable, y creo yo que se convirtió en referente moral, político, ético para la izquierda salvadoreña, para la izquierda latinoamericana, y hoy en este contexto seguimos defendiendo su legado. Sin duda alguna, Shafiq será recordado eternamente por su espíritu inquebrantable, su solidaridad con los pueblos y su visión de justicia social. ¡Compañero Shafiq Handal! ¡Hasta la victoria siempre! En más información, la Asamblea Legislativa aprobó con votos del partido oficialista y afines la Ley de Compras Públicas, un instrumento de ley que, en opinión de nuestros diputados, contribuye al bloqueo para el acceso a la opinión pública, sobre todo en cómo se gasta el dinero de las arcas del Estado y, en última instancia, nuestro dinero. Eric Trebellón con la nota. Un golpe más a la transparencia en el gasto de fondos públicos. Así es señalada por expertos la nueva Ley de Compras Públicas aprobada por Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Anabel Belloso cuestionó duramente esta normativa porque implica un retroceso en materia de transparencia. Esta ley que ustedes van a aprobar va a dejar legalizado un uso abusivo de figuras para las compras públicas, como el caso de la contratación directa, declaratorias de urgencia, de emergencia, con redacciones bien ambiguas que se van a prestar a cualquier aplicación desde la institucionalidad, porque ya los hemos visto gobernar en estos pocos años y ya tienen los pies hinchados, y solo he mencionado algunos casos. Los 12 casos que las ICIES, que su gobierno en la campaña ofreció al pueblo salvadoreño, pero cuando ya les empezaron a cuestionar su corrupción, la deshicieron, están ahí.
decretados en reserva por el fiscal que ustedes impusieron. Además, señaló varios casos de corrupción de este gobierno. $750,000 en un contrato de compra de protectores o de lo que llamamos mascarillas a una empresa donde el propietario que aparece ahí en los registros de los fundadores de esa empresa es el que en aquel momento era el ministro de Hacienda, viceministro de Hacienda, actual ministro de Hacienda. Compra de caretas a quien en aquel momento era el presidente del FONAES, el extinto FONAES, que si no es por el ruido que se genera en las redes sociales, ahí hubiera seguido hasta el momento en que ustedes liquidaron esa institución. $225,000 de contrato a familias del ministro de Salud. No vengan acá porque no les queda a darse baños de pureza. ¿Y saben cómo lo hicieron? Justamente con los mecanismos que hoy están dejando en esta ley que van a aprobar. Esta normativa se convierte en una ley que viene a tapar la corrupción de este gobierno, que favorece a sus amigos y familia con compras del Estado. Y a las puertas de un proceso electoral a vivirse en nuestro país el año próximo, organizaciones sociales y medios de comunicación se plantean la interrogante: ¿está el FMLN preparado para participar en la contienda electoral? En el siguiente despacho encontramos la respuesta. El próximo año se lleva a cabo los comicios electorales para la elección de consejos municipales y alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa y presidente y vicepresidente de la República. El jefe de fracción del FMLN, diputado Jaime Guevara, reiteró la participación del FMLN en estas elecciones. Es un compromiso que tenemos con el pueblo y, por supuesto, vamos a hacer propuestas al pueblo salvadoreño, vamos a participar en los distintos espacios de elección popular. Y la presidencia, pues, es una de las decisiones que se tomó hace un par de semanas atrás en la convención, ratificando de que sí vamos a participar en las elecciones presidenciales. Para la población salvadoreña, el FMLN es el camino para recuperar la ruta a la transparencia y la democracia en El Salvador. Y un tema que ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación en su formato digital es el de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que fueron aprobadas por la bancada oficial. ¿Por qué hay un descontento en un buen porcentaje de la población? Eric Cervellón con la nota. En medio de una crisis económica se ha encarecido significativamente el alto costo de la vida. Nuevas Ideas castiga aún más al pueblo salvadoreño, estableciendo multas de países de primer mundo en un país con un salario mínimo que ni siquiera cubre el costo de la canasta básica. Con la reforma de la ley de transporte se incrementa en más de 3 veces los costos de infracciones, y nada se dice sobre la política que integran en la educación vial o en mejoras de las vías de tránsito y señalización vial. La diputada Dina Argueta lo calificó como: las reformas planteadas son bastante grandes. ¿En qué digo esto? Porque los montos de las multas, antes, hasta el día de ayer, la multa leve por una infracción leve costaba $11. Es decir, usted cometía una infracción leve y tenía que pagar $11 por una esquela. Había otro catálogo de multas que era ya una multa grave, en este caso que costaba 37 y algo. Y la máxima o la mayor, que es la infracción muy grave, que costaba 57.14. Lo que se hace ayer es ampliar la gama de infracciones y ampliar también el rango de la multa, es decir, la cuantía de la multa. Ya la multa leve no valdrá $11, sino que costará $50. La grave costará 100 y la mayor en este caso la máxima será de $150. Yo creo que es importante establecer medidas para que todos y todas en el país tomemos conciencia y nos eduquemos en este caso vialmente, es decir, una educación vial es necesaria, es urgente. Sin embargo, las propuestas de reforma lo que menos llevan es
un concepto de educación vial. Ahora los salvadoreños se verán obligados a pagar multas elevadas, cuyos montos van desde la mitad de un salario mínimo mensual. Una vez más queda en evidencia la falta de transparencia y la cultura de mentira impuesta mediáticamente por los diputados de Nuevas Ideas, quienes afirmaron que en Oriente se había construido un hospital COVID. La diputada Marlene Funes aclara la verdad para la población. El anuncio de un hospital COVID en Usulután fue una mentira más que este gobierno dio a la población. Así lo dejó en evidencia la diputada Marlene Funes a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook. El albergue que ya estaba construido y se vendió al país como un hospital COVID. No existe tal hospital COVID, es un albergue. Y hoy la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emite un dictamen favorable para que pueda el Ministerio de Gobernación administrar estos dos albergues. No es una obra nueva, no es una obra del presidente actual, no es un hospital COVID, son dos mega albergues que fueron gestionados, construidos en los gobiernos del FMLN. No son obras ficticias, no son maquetas, son obras reales que usted puede constatar cuando visite el oriente de nuestro país. Pasa por ahí, por San Vicente, está a la orilla de la calle, en la Panamericana, está el de Tecoluca, y también a la orilla de la calle está también el que fue construido en Jiquilisco. Digo esto porque hay gente que yo no sé, me da ternura ciertamente cuando empieza a decir por primera vez en la historia se hace esto, por primera vez en la historia se hace lo otro. No, gentes, no nos dejemos engañar. Yo no sé ni qué sentimiento evocar cuando dicen es por primera vez en la historia. No. Esos albergues fueron gestionados, construidos en los gobiernos del FMLN, y hoy estos que están gobernando los tienen en un total abandono. Ojalá que hoy les puedan dar mantenimiento. No es la primera vez que la diputada deja en evidencia las mentiras de este gobierno, cuyos proyectos nada más quedan en maquetas o en anuncios publicitarios. Y en este espacio sabemos la importancia del cuidado de su salud. La doctora Iliana nos comparte el tema de hoy. Cápsula médica. Hoy vamos a hablar del dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de un zancudo infectado con el virus del dengue. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? El síntoma principal es una fiebre elevada, que puede ir desde 38 hasta 40 grados centígrados. Además, puede aparecer dolor de cabeza intenso, dolor retroocular, dolores musculares, dolores en las articulaciones, náuseas, vómitos y sarpullido. Hay que tener en cuenta que el dengue puede convertirse en un dengue grave. ¿Cuál es la diferencia? Además de los síntomas que ya mencionamos, puede aparecer dolor abdominal intenso, respiración acelerada, vómitos persistentes, hemorragias en encías y nariz. Puede aparecer fatiga y presencia de sangre en vómitos o heces. Recuerde que la única forma de disminuir los casos de esta enfermedad es eliminando todos aquellos depósitos que puedan contener criaderos de zancudo. De esta forma estaría cuidándose usted y su familia. En más información, el jefe de fracción del FMLN, diputado Jaime Guevara, junto a las autoridades departamentales del FMLN en Morazán y el secretario nacional de Juventud acompañaron a los habitantes de Nahuatarique en un homenaje a los héroes y heroínas de la zona caídos durante el conflicto armado. Esta actividad es organizada en enero de cada año, pues la comunidad aportó mucho durante el conflicto. Con ello se busca preservar la memoria histórica y reconocer la valentía, amor y compromiso de los mártires de nuestra tierra. Lograr construir municipios sustentables, esa ha sido la visión de los gobiernos municipales del FMLN. Es por ello que la diputada Rocío Mengíbar se trasladó a San Antonio de los Ranchos, en el departamento de Chalatenango, para que en conjunto, diputados y alcaldes, contribuyan en la implementación de municipios libres de plástico. Como parte de la agenda medioambiental y municipal que desarrolla el grupo parlamentario del FMLN, la diputada Rocío Mengíbar, junto al director del CESTA, doctor Ricardo Navarro, se trasladó hasta San Antonio de los Ranchos, en Chalatenango, para dar seguimiento al trabajo que se realiza en el marco de encaminar a los municipios hacia la sustentabilidad. A continuación, la diputada Mengíbar
nos explica más sobre la visita. Pues nos vinimos con el doctor Navarro para reunirnos con los diferentes líderes locales, la Policía Nacional Civil, la Alcaldía Municipal, liderazgos comunales, los centros educativos, que es importante también, para poder crear lo que es una campaña de concientización y sensibilización del no uso del plástico. Acá en San Antonio de los Ranchos pues ya se está llevando a cabo por parte de la alcaldía y en coordinación con otras instituciones buenas prácticas. ¿En qué sentido? Bueno, usan la bicicleta como medio de transporte, también realizan lo que son huertos caseros en diferentes viviendas, pero también desde el centro escolar también se está fortaleciendo bastante eso. Así que yo muy contenta de que San Antonio de los Ranchos, su alcalde comprometido con una agenda ambiental, pues pueda seguir trabajando en estas acciones proambientales. La Municipalidad de San Antonio de los Ranchos es presidida por el alcalde Abel Ábrego, quien expresó que, junto a su Consejo Municipal, tiene un enorme compromiso por convertir a San Antonio de los Ranchos en un municipio pionero en acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Pienso que es muy beneficioso para todos los pobladores del municipio y a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Porque el medio ambiente, sabemos cómo estamos, tenemos que trabajar sobre el medio ambiente para ver qué podemos rescatar un poco ¿verdad? Y vamos a comenzar en nuestro municipio de San Antonio de los Ranchos. San Antonio de los Ranchos tiene que saltar a nivel nacional como primer municipio, ¿verdad? Que tenemos encaminado muchas cosas ya, ¿verdad? Pero necesitamos continuar para que digan San Antonio de los Ranchos que estamos bien, que estamos dando ejemplos hacia otros municipios, a otros departamentos, a nivel nacional, ¿verdad? Que digamos que somos ejemplos como municipio. Ya estamos realizando algunas actividades en beneficio del medio ambiente, como es la planta de compostaje, que es reciclar la basura, ¿verdad? La creación del abono orgánico. Gracias al apoyo de CESTA y del grupo parlamentario del FMLN, en el 2021 aprobamos la ordenanza del uso de la bicicleta, en el cual ha sido una gran ayuda. De igual manera estamos trabajando para crear más conciencia, para hacer campañas de concientización en el uso de no tanto evitar un poco el plástico, las quemas en el municipio, que gracias a Dios nosotros somos un municipio en el cual no se han dado tantas quemas, pero sí agradecemos a CESTA, al grupo parlamentario del FMLN, a la diputada Rocío, que siempre ha estado acompañándonos en todo este proceso, que nos están motivando, y pues continuamos siempre trabajando en pro del medio ambiente en San Antonio de los Ranchos. El director del CESTA, Ricardo Navarro, destacó que hay una enorme expectativa de iniciar este esfuerzo denominado Municipios Camino a la Sustentabilidad en San Antonio de los Ranchos, donde ya hay un enorme avance en acciones ambientales. La idea es potenciar todos los esfuerzos que se están realizando en este municipio en Camino a la Sustentabilidad. Aquí están compostando los desechos orgánicos, están reduciendo el plástico. Entonces nosotros queremos como potenciar eso, ¿verdad? Que reducir el plástico, como hablamos con el señor alcalde, que el municipio de San Antonio de los Ranchos debería presentarse como un municipio donde no hay plástico de un solo uso, ¿verdad? Donde en vez de los desechables se utilizan, por ejemplo, siempre, digamos, tacitas de vidrio o bolsas de manta, ¿verdad? Si uno va a hacer alguna compra, ese tipo de cosas. También acá en el municipio se están haciendo huertos caseros, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que nosotros creemos que en todas partes deberían hacer. O sea, aquí lo que se trata es como de impulsar eso, garantizar que se mantiene y sobre todo potenciarlo hacia el exterior. Eso es importante. Por eso estamos nosotros muy entusiasmados pues, de iniciar este trabajo de municipios en camino a la sustentabilidad como un proyecto piloto acá en el municipio de San Antonio de los Ranchos. Tras la reunión, se anunció que en las próximas semanas se realizará un importante evento en el que los habitantes y diversas instituciones del municipio podrán participar y sumarse a una serie de acciones para erradicar el plástico de un solo uso en su municipio. Y siempre en la misma dinámica, Jenny Vázquez está lista para darnos a conocer el trabajo territorial en el resumen municipal. Acontecer municipal. El
recorrido municipal de esta semana lo iniciamos en el municipio de San Francisco Morazán, donde la municipalidad, bajo el liderazgo del alcalde Marvin Cardosa, llevó a cabo la ejecución del programa denominado Alfazán, que consiste en alfabetización de habitantes de diversos cantones del municipio. Este esfuerzo es gracias al convenio entre la alcaldía municipal y la mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa. De acuerdo al alcalde Marvin Cardosa, este programa, además de enseñar a las personas a leer y escribir, también les enseña a trabajar otras áreas como la creación de huertos, producción de alimentos saludables, buenas prácticas de preparación de alimentos, entre otras. Ahora nos trasladamos a San José Las Flores, municipio presidido por la alcaldesa Tulita Tovar, donde se desarrolló una capacitación sobre productos lácteos. De acuerdo a la alcaldesa, en esta jornada participaron mujeres de distintas comunidades y contó para su realización con el apoyo de la Universidad de El Salvador. Mientras tanto, en las vueltas, el alcalde municipal Juan Carlos Núñez informó que como parte del compromiso por desarrollar la economía del municipio y beneficiar a las familias, la municipalidad está brindando apoyo a los productores locales. Ejemplo de ello es la facilitación de herramientas en el sacado de maíz y maicillo, así como la realización de ferias gastronómicas donde los emprendedores y emprendedoras pueden ofrecer sus productos. En el municipio de El Carrizal, el alcalde Tulio Casco realizó la entrega de resultados de mamografías. El alcalde explicó que esta es una iniciativa que se realiza a través de la unidad de género de la municipalidad, con el propósito de beneficiar a las mujeres del municipio, en el marco del enorme compromiso que la actual gestión municipal tiene con la salud de este importante sector. Finalmente, en Mexicanos, el concejal de la alcaldía municipal, Simón Paz, en una entrevista habló sobre la crítica situación que actualmente enfrenta el municipio en el tema de la recolección de la basura. De acuerdo al concejal, la actual gestión municipal de Nuevas Ideas, a casi 2 años, ha demostrado una enorme deficiencia en su administración, especialmente en el tema de los desechos sólidos, en el que a la fecha no tiene un plan de trabajo y actúa bajo la improvisación. Es que la administración no tenía un plan integral en materia de recolección de los desechos sólidos. Y va a venir las instituciones del gobierno central a echarle la mano, y si no hay un plan van a venir 2, 3 y 4 veces. Porque si no hay un plan, no va a caminar el tema de la recolección de la basura. Pero, decir, a la vuelta de casi 2 años, seguir con el problema de la recolección de la basura, yo creo de que ya no hay justificación y queda en evidente la poca claridad de gobernar un municipio como es Mexicano, pero también queda en evidencia que no hay un plan integral en ese tema. Okay. Y esa es la base fundamental. Realicemos ahora un pequeño recorrido en el panorama mundial con la periodista Mercedes Alvarado. Internacionales. Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reafirmaron el compromiso con la integración y la unidad de la región, tras la celebración de la 7ª cumbre realizada en Argentina. En la Declaración de Buenos Aires, las autoridades expresaron su proyección de profundizar en temas de interés común, el avance en la unidad e integración regional política, económica, social y cultural, seguir trabajando de forma conjunta en la atención de diversas problemáticas que afectan a la región, como en materia ambiental, así como la crisis sanitaria y las consecuencias provocadas por la pandemia de la COVID-19. Y siempre en el marco de la 7ª cumbre de la CELAC, el presidente Gustavo Petro firmó una carta de intención con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para combatir el hambre en Colombia. Con esto, las dos partes han acordado reforzar la cooperación existente para avanzar en la lucha contra el hambre, generar sistemas alimentarios sostenibles, lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas y avanzar en una agricultura sostenible y resiliente. Argentina y Cuba acordaron desarrollar mayores vínculos de cooperación. Durante un encuentro entre el presidente argentino Alberto Fernández y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, reafirmaron el objetivo mutuo de profundizar el vínculo entre ambos países, así como la relevancia de trabajar para lograr una mayor integración de América Latina y el Caribe. En el encuentro se discutieron distintas iniciativas de cooperación a nivel político, económico y comercial, tanto en la relación bilateral como multilateral.
Vamos ahora con la entrevista Verdad Legislativa. Nos trasladamos al set número 2 y conversamos en esta ocasión con Lourdes Argueta, de la Secretaría de Organización del FMLN. La entrevista. Y bueno, comenzamos una vez más la entrevista acá en este espacio en el cual ustedes pueden sintonizarlo todos los días lunes de 8 a 9 de la noche. Nos hemos trasladado al foro 1316 para conversar con Lourdes Argueta, quien es la que coordina todo el proceso de afiliación, la secretaria de organización de nuestro partido, y con la cual vamos a estar conversando de diferentes temas que son de importancia para la población que nos ve en nuestro país y aquellos que nos ven también en el exterior. Lourdes, bienvenida a Verdad Legislativa. Bueno, muchas gracias por el espacio. Va a ser un gusto para compartir información que es de interés tanto de la militancia como de nuestro pueblo salvadoreño. Bien, Lourdes, el primer tema que queremos conversar contigo es el proceso de afiliación. ¿Cómo va el proceso de afiliación hasta este momento? Bueno, estamos cerrando un primer ciclo de todo este proceso. Cabe mencionar de que hay un acuerdo del Consejo Nacional de que el proceso de las afiliaciones pasa a ser de manera permanente y sistemático. Ese acuerdo fue reafirmado en resolución también de la Convención Nacional el 19 de diciembre de 2021. Para nosotros eso es importante porque hemos abierto un proceso que a partir de marzo del año pasado, en esa primera etapa, se tenía que pasar a revisar los padrones para hacer una previa clasificación que nos permita a nosotros identificar, individualizar casos de personas fallecidas, gente que por diversas razones no es parte ya, porque está fuera del país. Hay muchas condiciones que nos permiten y nos llevan a nosotros a actualizar nuestra base de datos, y a partir de ahí, con todos aquellos que sigamos siendo parte de este partido, entonces lo que corresponde es actualizar los datos, que es el número de teléfono, dirección, porque también hay personas que han migrado de municipio, y validar asimismo también los compromisos con el partido y con el país a partir de la militancia en el FMLN. También se apertura en este proceso la afiliación de nuevos luchadores sociales, y es así como entre marzo y abril se deja para que se haga todo ese proceso, digamos, administrativo, si le llamamos, para que en cada municipio puedan hacer mapeo del padrón, y el 5 de mayo nosotros dimos inicio con todo el proceso ya de realizar las jornadas, hacer el proceso de las afiliaciones, y de manera gradual hemos estado recibiendo las fichas y también remitiendo más fichas para que en el territorio sigan desarrollando el proceso. Hemos concluido una fase que es de hacer un primer corte de manera preliminar, a la misma vez que seguimos recibiendo y devolviendo aquellas fichas que deban de ser subsanadas, y ahora ya nos encontramos en el cierre de este primer ciclo, que es al día 30 de enero, el último día que tienen todos los departamentos para que nos hagan entrega de todo el total de fichas que todavía tienen en el territorio. Hago un llamado para que en este fin de semana, que aún falta, todo aquel compañero, compañera, simpatizante, amigo que considere, se vea, digamos, que a estas alturas no ha sido actualizado, no se ha podido afiliar porque no ha sido de su conocimiento la programación de jornada, porque por alguna razón no lo han llamado o no ha podido por diferentes motivos, que se acerque a los compañeros o compañeras del partido, que se comuniquen de manera directa con nosotros a la Secretaría de Organización, de manera directa también, para nosotros poder hacer el enlace con los compañeros de territorio si es que hay un problema de comunicación. Esperamos que se logre afiliar y actualizar la mayor cantidad de FMLNistas posible, porque vamos a un proceso también, bueno, lastimosamente coincidió con que estamos de cara a un proceso electoral interno, y por estatutos ahora, con los nuevos estatutos también aprobados, y además es un acuerdo político de las estructuras para garantizar mayor transparencia en los procesos electorales y una seguridad jurídica a todo el proceso y a quienes se inscriban y participen como nuestros candidatos, que el padrón no esté abierto durante el proceso de las elecciones internas, todo lo que conlleva desde que se anuncia la inscripción hasta que se cierra con la culminación del evento de las elecciones internas. Entonces va a haber como una especie de una etapa de congelamiento de ese proceso, y vamos a reaperturar ahora sí de manera permanente y sistemática, hasta que haya otro proceso electoral dentro del partido,
todo lo que se refiere a la afiliación y actualización de nuestra base. Bien, es importante también reconocer, Lourdes, en el camino cuando los procesos que se desarrollan en un partido político, cualquier institución u organización, es bueno ir verificando, ¿no?, cómo se va desarrollando esos procesos. Hasta el momento, en este momento en el cual ustedes están trabajando el proceso de afiliación, ¿cómo ha percibido la población esta acción que está realizando el FMLN? ¿Qué piensa la gente de este proceso? Bueno, en la medida de que los partidos políticos nos acerquemos a partir de diferentes acciones y que cada una de ellas generen también un motivo para que la gente se organice y abramos la posibilidad que en la medida que la gente se acerque el padrón esté abierto siempre, yo creo de que se genera una expectativa de que ya no va a ser un padrón elaborado siempre a conveniencia de los procesos electorales internos, sino que va a estar abierto de cara digamos, a las circunstancias y necesidades que la gente se pueda afiliar. Entonces, eso ha generado una aceptación positiva de parte de quienes tienen una simpatía con el partido y que en años anteriores, por circunstancias diversas, o no pudieron afiliarse desde que ingresaron, o tuvieron que esperar mucho tiempo, o simple y sencillamente hay gente que nunca fue afiliada. Esas son de las cosas que se tienen que subsanar, que se tienen que corregir, y este proceso nos permite eso, justamente, que eso no vuelva a suceder, porque el partido debe estar abierto al pueblo. Lo que sí es que se va a pasar a regular dentro de un reglamento interno, y solamente estamos esperando la publicación en el Diario Oficial de los nuevos estatutos, y de manera inmediata en el Consejo Nacional pasar a aprobar un borrador ya de reglamento interno que nos va también, digamos, a especificar los procesos que en adelante se van a llevar para poder hacer un registro, porque de hecho sí va a estar abierto permanentemente, pero también van a haber mecanismos también para hacer posible que eso se efectúe. Así es. Para finalizar este tema, ¿cuál es exactamente el objetivo de este proceso de afiliación? ¿Qué espera el partido de este proceso de afiliación? Bueno, como el término que hemos utilizado es la actualización, de hecho es eso. Necesitamos actualizar la base de datos de la cantidad de militantes activos que pueda tener. Sin embargo, nosotros estamos también conscientes que hay una cantidad de FMLNistas que no van a hacer una actualización por diferentes razones, y aún así el nuevo estatuto también hace un reconocimiento en calidad, digamos, de simpatizantes, cuando en realidad también reconocemos que hay militantes que su militancia no depende de un registro de padrón. Va a haber siempre un porcentaje de personas que por diversas razones, circunstancias laborales o por las razones que sean, no son formalmente inscritos, pero que nosotros tenemos la expectativa, al menos que con los que estén inscritos, digamos, despejar la incertidumbre, la duda, la sospecha de que hay padrones, digamos, donde todavía hay gente que ya no se corresponden con nuestros ideales, que ya migraron o simple y sencillamente están desactivados, o gente que ya está fuera del país, gente que ya falleció. Es decir, eso es un proceso que siempre los partidos políticos entiendo que lo hacen, al menos nosotros, de las últimas actualizaciones que yo recuerdo, bueno, en el 2010, luego en el 2012, luego el 2015, el 17, el 18, y este es como un sexto proceso consecutivo ya de la actualización del padrón. Entonces esta es una tarea, digamos, que en cada etapa o en cada periodo hace el partido. Es importante realizarla. Sí, siempre, ¿no?, se realiza. Bien, hablando de otro tema, ustedes y bueno, nuestros amigos que nos están sintonizando, nos están viendo en el exterior y también acá en nuestro país, se dieron cuenta que en la Asamblea Legislativa, en la última sesión plenaria, fueron aprobadas dos leyes importantes en términos de coyuntura y en la situación que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué piensa la Comisión Política o cuál es la opinión de la Comisión Política sobre la aprobación de la Ley de Tránsito Terrestre, en la cual pues se envía, ¿no?, el mensaje de un paquete de multas, un paquete de alzas en las multas, en tiempos en los cuales, Lourdes, la situación económica apremia? La población en las redes sociales ha dicho de que sí está bien que se pueda regular, que pueda haber hasta cierto punto un castigo para aquellos que infringen la ley, pero ¿será que es conveniente en este momento en nuestro país? Bueno, en realidad el FMLN siempre ha sido muy respetuoso del marco jurídico del país, para empezar. Por supuesto que también nosotros hemos sido fuerza gobernante y fueron uno de los temas también que
se le prestó atención en el sentido de que la seguridad vial es algo que garantiza no solamente la vida del conductor, sino también de los peatonales, y en relación a eso estamos totalmente de acuerdo que hayan controles, que hayan mecanismos, que se regule, que se perfeccionen todos esos mecanismos. Nuestra observación es en torno a la desproporcionalidad que hay en el valor que le están dando ahora las multas en relación a los ingresos que, digamos, mayoritariamente tiene el pueblo salvadoreño, al alto costo de la vida. Es decir, que aún los ingresos que reciban, no solamente que son muy inferiores a la capacidad adquisitiva que puedan tener, sino que también estamos pasando por una etapa de inflación que ha elevado los costos en todos los sentidos. Entonces creo que sí es desproporcional. Además han tratado de uniformizar un estándar del valor de las multas de manera desproporcional, no solamente en relación al costo, sino que también con el tipo de faltas. O sea, hay faltas que son leves, otras graves, y entonces que pudieran hacerse una clasificación quizás más diversa para que la proporción del costo no sea con esa cantidad de manera, digamos, casi uniforme para un paquete de medidas o de faltas leves y otras graves. Yo creo que se puede todavía hacer un mejor análisis y una mejor ponderación, hacer una escala de valores mejor pensada y proporcional no solamente al ingreso que pueda tener ahora el pueblo salvadoreño, sino que es proporcional también a la falta que se esté cometiendo. ¿Será que el gobierno necesita dinero para que haya implementado en este preciso momento? Eso es lo que queda en evidencia, que lo que buscan es, digamos, acelerar un mecanismo de hacerle llegar fondos al Estado, y lo más lamentable de que el pato siempre lo va a pagar entonces la clase trabajadora, los que menos tienen, porque no hemos visto así una medida acelerada, menos en cuanto al gran capital. O sea, no hemos visto, lo voy a repetir siempre, a ningún sector de la oligarquía, de las grandes empresas o a la representación empresarial de este país pronunciarse por ningún tipo de medida. Al parecer creo que no hay ninguna medida que a ellos les afecte, por lo tanto no tienen de qué quejarse. Entonces, claro, ahora hemos visto cómo salió una representación de gente trabajadora luchando por que se vuelva a llevar el tema de las pensiones digamos, al pleno o al debate en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por supuesto, porque fueron sectores que no fueron tomados en cuenta, porque esas medidas no les benefician. Entonces uno dice, entonces quienes están saliendo a protestar por un tema o por otro siempre son la representación de la clase, digamos, trabajadora organizada, que ve afectados los intereses de los trabajadores, no así a quienes se quedan con las grandes ganancias que perciben a partir de ser los dueños de los medios de producción en este país. Entonces es preocupante porque vemos entonces para quién se gobierna en este país, y lamentablemente la burbuja mediática aún sostiene a un gobierno con un alto nivel de popularidad sobre la base de la desinformación y sobre la base también de ocultar información, porque la gente no conoce de fondo todo lo que está sucediendo en este país, porque en las noticias lo que vemos es pura publicidad, es campaña mediática, es una agenda de tratar de imponer un esquema o una visión surreal de lo que realmente vive nuestra gente de cara al día a día. Pero ya cuando en las encuestas recientemente hemos visto, a la gente se le pregunta por el tema económico, y allí empieza la gente a expresar que es donde menor evaluación tiene este gobierno, y es, digamos, lo más justo, pero aún así esa misma gente a veces sigue sosteniendo el apoyo a un gobierno. Entonces es una situación que debemos, las fuerzas políticas, y en el caso de nosotros de la izquierda y como FMLN también, tener una labor de concientización y de elevar, y estos espacios contribuyen también a eso, diferentes enfoques de cómo puede ser leída o interpretada la realidad nacional, porque no podemos quedarnos con la versión mediática que a partir del aparataje instalado por el gobierno se está tratando nada más de imponer. Así es, desde que asume este gobierno el poder, visualizamos a lo largo de estos 3-4 años de gobierno un ejecutivo que ha tratado la manera de socavar la parte de la transparencia, la corrupción y todo lo demás. Otra de las leyes que fue aprobada también en la sesión plenaria fue la ley de compras públicas.
¿Qué opinión se merece también como Comisión Política acerca de esta otra ley que ha sido aprobada y en la cual hay señalamientos directos de corrupción y de ocultamiento y de falta de transparencia a la hora de comprar, de adquirir o de venderle en ese sentido comprarle a ciertos funcionarios cosas que obviamente no se podría hacer porque ya están en la función pública? Yo considero de que lo que han hecho con esa reforma a esa ley, o más bien una sustitución a la ley LACAC, es legalizar todo el desorden administrativo que ellos tienen hoy por hoy. En primer lugar, la LACAC aún vigente no ha sido cumplida en este país. Y uno de los mecanismos para poder evadir el cumplimiento de esa ley ha sido mantenernos en un constante régimen de excepción. Me recuerdo también lo sufrimos en la pandemia, donde se hicieron una cantidad de compras, adquisiciones sin respetar ningún proceso. Y lo mismo estamos viviendo ahora también con la recurrente aprobación y las prórrogas excesivas del régimen de excepción por el tema de la seguridad pública. Entonces sabemos de que ese régimen de excepción justamente lo que trata es también de pasar los controles legales, todos los mecanismos que permitan una persecución del delito en posibles casos de corrupción. Entonces con la nueva ley no solamente es legalizar todo ese relajo que han tenido por años, sino que también mantenerlo y cortar cualquier cadena de persecución de un posible delito de malversación de fondos, de corrupción. Digamos, está dejando un portillo abierto muy grande para que cualquier funcionario sin ningún tipo de control también pase a hacer uso indebido de los recursos. Creo de que eso deja más vulnerable nuestro sistema, digamos, jurídico, administrativo, y eso al final de cuentas no le beneficia al pueblo, porque al pueblo es al que menos rendición de cuentas le dan de lo que hacen. Aún teniendo las leyes, lo que significa es que el problema en el país no es de leyes, el problema es de la gran corrupción que hay, del cumplimiento de las leyes. Entonces, si no es un problema de leyes, aún la ley LACAC era vulnerada. Ahora con esto han dejado cancha abierta para que entonces hagan cualquier atropello con respecto a la transparencia, que es de lo que menos, cuenta da este gobierno, y mucho menos de lo que hace con los recursos. Sí, porque por ejemplo dentro de la recién aprobada ley, por ejemplo hay apartados en los cuales en la CAP se obligaba al Estado a comprar un porcentaje a microempresas, a mujeres, pero en la nueva ley ese artículo se reforma o cambia y se dice que se podría o da al Estado deja discrecionalidad. La discrecionalidad de que se pueda comprar o no. Sí, es una vulneración del sistema en general, del sistema jurídico, del sistema administrativo y sobre todo de ese control y de la posible persecución a delitos que con una ley así como la han dejado en esas condiciones facilita también a que, lejos de mermar o de controlar o de parar la corrupción en el país, eso se siga desarrollando a los distintos niveles. Esa discrecionalidad de la que van a gozar los funcionarios, creo de que al menos deja una sospecha muy fuerte y una preocupación si realmente los fondos del erario público van a ser administrados como corresponden, o simple y sencillamente es un mecanismo también para seguir eludiendo la responsabilidad de ser buenos administradores de nuestros recursos. Bien, para finalizar, Lourdes, una pregunta que todos los medios le están haciendo ahorita al FMLN. ¿El FMLN va a participar en las elecciones? En nuestra convención del 11 de octubre, el FMLN reafirmó mediante una resolución que vamos a competir, vamos a participar en los 4 eventos electorales que en este proceso 2024 se van a desarrollar a nivel municipal, departamental, con las planillas de diputados, también al Parlacen y por supuesto en la candidatura a elecciones presidenciales, que al menos vamos a tener una participación. El FMLN no se va a excluir de un proceso que es importante, no solamente para brindarle una opción también diferente a quienes no nos sentimos representados con un gobierno que ha llevado al retroceso, sobre todo en materia social, a nuestro país, sino también como por principios nosotros estamos en el respeto del marco legal de este país. Nosotros no somos los que estamos vulnerando la Constitución y por lo tanto no podemos nosotros negarnos el derecho de también participar en esta contienda. Digo porque hubo un contexto en el que trataron de poner en incertidumbre alrededor del tema de la reelección. Entonces si el FMLN
con eso iba a llegar a legitimar, pero al final de cuentas no es el FMLN el que está cayendo en la ilegalidad, sino que son otros que más adelante la justicia les va a alcanzar, porque no van a ser permanentemente, no van a estar gozando de los mismos niveles, privilegios, poder y también del alto nivel de popularidad, que en algún momento eso también se va a desinflar, porque lo que le sostiene este gobierno hoy por hoy es una burbuja mediática financiada con los recursos del Estado. Eso no es sostenible también en el tiempo, porque en la medida que a la gente le está apretando el estómago, ¿verdad? Las condiciones realmente no se ven que se vayan a resolver, entonces en esa medida la gente va a ir tomando conciencia. Bien, Lourdes, queremos agradecerte tu espacio. A pesar de la incertidumbre en nuestro país, un mensaje positivo para la población y para la militancia. Bueno, nosotros siempre estamos optimistas, considerando de que hay muchas razones por las que seguir luchando, en la medida de que la pobreza esté instalada en este país, que haya un alto nivel de marginación, de vulneración, no solamente a las leyes y a la institución, sino a nuestros derechos. Estamos bajo un régimen de excepción que ha anulado los derechos de la población de manera general y permanente prácticamente, y eso nos lleva a sentir que tenemos no solamente la solvencia, sino que eso le da vigencia aún más a la lucha del FMLN como partido de izquierda y como una opción también para que todos aquellos y aquellas que no solamente no nos sentimos representados con ese gobierno, sino que aspiramos a una vida más digna y que creemos que juntos podemos alcanzar esos sueños, pues que nos organicemos a partir de esos ideales, de esa visión en la que todos podamos contribuir. El FMLN está abierto a eso y digamos motivados, pues porque en cada uno de nuestros procesos y etapas lo hacemos de la mano del pueblo, y eso es lo más importante, porque el partido es un instrumento nada más, pero el sujeto realmente constructor de su propio destino es el pueblo, y en la medida que nos organicemos vamos a tener mejores condiciones para alcanzar esos propósitos que pueden unir a esta nación para resolver los problemas que solo juntos lo vamos a lograr. No es cierto que por decreto vamos a alcanzar esas mejores condiciones de vida, sino va a ser sobre la base de la organización que le dé también sostenibilidad en el tiempo a toda esa proyección de vida y de futuro que nos hemos trazado. Bien, agradecemos a Lourdes Sargueta de la Secretaría Nacional de Organización de nuestro partido FMLN. Seguimos entonces con más acá desde nuestro set número 1. Regresamos allá para la despedida de este programa. El 1 de febrero ha sido marcado por la historia, día en el cual se conmemora el fusilamiento de Agustín Farabundo Martí, líder de la izquierda salvadoreña. Conozcamos más de su historia en la voz de la diputada Julieta Amaya. Este día quiero contarles un poco sobre quién fue Farabundo Martí, un personaje histórico que incluso es retomado en el nombre de nuestro partido, el FMLN. Farabundo fue uno de los primeros militantes de izquierda revolucionaria de El Salvador. Nació en el municipio de Teotepeque, en La Libertad, un 5 de mayo de 1893, en el seno de una familia terrateniente. Su niñez la vivió junto a los jornaleros de la finca de sus padres, donde conoció de primera mano las consecuencias que tuvieron los campesinos con la expropiación de sus tierras, debido a la ley de extinción de tierras ejidales y comunales, realizadas por el presidente Rafael Saldívar en 1881 y 1882. En su juventud se incorporó a estudiar Derecho en la Universidad de El Salvador, donde cuestionó ampliamente a sus docentes por no coincidir con la visión conservadora del mundo que promovían. Aún así, se mantuvo para poder tener acceso a libros, textos sobre marxismo, historia y otros temas de su interés. En la década de 1920, Martín se consolidó como militante de izquierda. No importaba dónde él llegara, llevaba el mensaje revolucionario y liberador. Es así como luego de una protesta contra el gobierno de Guatemala, realizada en el Parque Bolívar, fue apresado, luego exiliado del país. Ese exilio lo lleva a Guatemala, donde junto a otros revolucionarios centroamericanos fundó el Partido Comunista Centroamericano, que luego sirvió de germen para la fundación del Partido Comunista de Guatemala, El Salvador y Honduras. Años después viajó a Estados Unidos para fundar la Liga Antiimperialista de las Américas y posteriormente viajó a Nicaragua para defenderla de la invasión estadounidense, donde llegó a desempeñar como secretario del dirigente César Augusto Sandino. En la década de 1930, Farabundo
formaba parte del Socorro Rojo Internacional, organización regional que respondía a la Internacional Comunista. En ese mismo año, un 30 de marzo, se funda el Partido Comunista de El Salvador. Farabundo se incorpora a sus filas, donde se convirtió en uno de sus máximos dirigentes. En 1932 fue delegado por el PCS junto a Alonso Luna, Mario Zapata, para organizar la insurrección contra el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Lamentablemente, fueron capturados el 19 de enero y fusilados un 1 de febrero. Martín se sumó a los más de 30.000 asesinados que dejó el gobierno como respuesta del levantamiento. Aún así, el legado de Farabundo, junto al de otros como Feliciano Ama, Francisco Sánchez y Julia Mojica, se mantiene intacto en los sueños de libertad del pueblo salvadoreño. Los que vivieron luchando por la justicia y la libertad no pueden llamarse muertos. El diputado Jaime Guevara visitó la tumba donde descansan los restos de Farabundo Martí. Vanessa Anaya nos informa. El 1 de febrero de 1932 fue fusilado Agustín Farabundo Martí, junto a sus compañeros Luna y Zapata, por liderar el movimiento campesino salvadoreño. Por su heroica lucha y valentía, el partido del FMLN adoptó su nombre y su legado. El diputado Jaime Guevara visitó su tumba y recordó a este mártir de El Salvador. Aquí está descansando los restos de Farabundo Martí y también de su familia, quien fue asesinado, víctima de la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez. Como nueva generación nos sentimos comprometidos con el legado que también dejó este pionero de la lucha revolucionaria en El Salvador. Hombres como Farabundo Martí han marcado la historia de El Salvador. Su valentía, su compromiso con los derechos de los campesinos y su voz se mantienen vigente en la actualidad. Llegamos al final de esta emisión. No me queda más que agradecer su fiel sintonía e invitarle a que nos acompañe en la próxima emisión. Le acompañó en la conducción Víctor Sánchez. ¡Feliz noche!